Muy buenas tardes y bienvenidos a Calvary Chapel en Grants Pass, al servicio en español. Disculpen. Queremos dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Discúlpenme, es que quise repetir y me aguanté. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarnos y esperemos que se le hayan pasado bien toda esta semana. El pastor Jorge no va a estar aquí esta semana y la semana que viene está en California por problemas familiares. Queremos mandarle un saludo y decirle que estamos orando por ti, hermano, por ti y por toda tu familia. Que Dios te bendiga. Y también queremos dar la bienvenida a los hermanos y hermanas que se encuentran aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Y antes de empezar los anuncios, vamos a empezar los anuncios mejor. Y después leo el versículo del día que más o menos va a ir un poco con la tercera parte de la armadura de Dios, que el mensaje titulado es Guerra Espiritual. Amén. Sabemos que los domingos a las 2, ¿verdad?, de la tarde tenemos el culto. Si gustan venir a sentarse, vengan y siéntense con nosotros. Los miércoles tenemos el convivio que empieza a las 5 de comida. No necesitan traer nada, pero si gustan pueden traer algún platillo, lo que ustedes quieran. Y a las 6 el pastor Kevin es el que predica la palabra. Los jueves tenemos Jesus Pizza Club a las 10:30 de la mañana. Si quieren participar, comuníquense con el pastor Jorge y él les dará más información. Los lunes a las 10 yo tengo el ministerio de las calles donde voy y predico la palabra a gente que vive en las calles, que está atrapada en las fortalezas de drogadicción, que tienen problemas mentales. Vamos y les llevamos de comer y les predicamos la palabra. Si de alguna manera ustedes quieren participar, a lo mejor ayudándonos de una forma, ¿cómo se dice? Financieramente, pueden comunicarse con el pastor Jorge y él les va a dar más información. Amén. Y yo pienso que eso es todo. Antes de empezar el servicio y la alabanza y la oración, les voy a leer el versículo del día. Está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y la palabra dice: porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Este versículo nos está diciendo que nos apartemos básicamente del pecado, ¿verdad? Y que seamos santos porque Dios es santo. Mantengamos este versículo en nuestra memoria, porque hoy vamos a terminar nuestra tercera parte de la guerra espiritual y voy a hablar solo un poquito de eso y de lo que significa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre, que por favor bendigas, Señor, la adoración y tu alabanza, que bendigas a Sherry, derrama este espíritu mientras ella prepara, Señor, su instrumento de guerra, Señor, que es una melodía, Señor, para atraer a tu gente, Señor, hacia tu presencia, Padre. Levantamos nuestra oración, Señor, petición, para todos nuestros hermanos que nos están viendo y hermanas, para todos los hermanos y hermanas que se encuentran, Señor, regados por todo el mundo, que también están pasando por momentos difíciles y persecución, Señor. Te pedimos que les des la fortaleza, Señor, que los ayudes, que les des la confortación que ellos necesitan, Señor, para seguir adelante, Padre. Te damos gracias en este día y dedicamos este servicio, Señor, hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré.
te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no puede ver, está sobrando. Aunque no puede ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puede ver, está sobrando. Aunque no puede ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puede ver, está sobrando. Aunque no puede ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Tomen asiento, por favor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi
tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Buenas tardes, vamos a hacer, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a hacer el diezmo, a orar por el diezmo y la ofrenda. Si gusta participar, ¿verdad? Aquí está la caja Agape. No es obligatorio, si gustan participar, pueden participar. También a los hermanos y a las hermanas que nos están viendo por medio de las redes sociales, si van al sitio web, ahí les dan información cómo pueden participar en el diezmo o la ofrenda. Amén. Vamos a orar. Señor, de nuevo, Señora, muchísimas gracias, como dice esta alabanza, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo, Jesús. Gracias por morir por nuestros pecados. Gracias por tu salvación, por tu perdón, por tu gracia, Padre. Te pedimos que por favor, Señor, bendigas estas ofrendas, Señor, que vienen de parte de tu pueblo, Señor. Que le des la sabiduría a cada uno de mis hermanos, Señor, que administra, Señor, las ofrendas, para que puedan usarla de una forma, Señor, que beneficie a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado
sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura de que he estado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Tomen asiento. Pueden ponerse de pie, por favor, para la última canción. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí.
eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Muchas gracias, Señor. Como les había dicho anteriormente, el pastor Jorge no va a estar esta semana y la semana que viene porque anda en California, problemas, a unos asuntos familiares, disculpen, no problemas, asuntos familiares. Bienvenidos, que Dios los bendiga, muchísimas gracias por sintonizarnos y estar aquí en el servicio en español en Calvary Chapel, que Dios los bendiga de nuevo. Y como saben, últimamente he estado yo predicando en la guerra espiritual, que está en el libro de Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20. Hoy vamos a terminar esta tercera parte. Yo sé que me he estado tomando mucho tiempo, ¿verdad?, para explicar este mensaje, pero es demasiado importante que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, y que nos demos cuenta a detalle qué clase de batalla es la que estamos, o qué clase de guerra es en la que nosotros estamos peleando. Disculpen. Y nos quedamos en el versículo 18, que nomás son 3 versículos. Va a estar un poco corto hoy, a lo mejor, ¿verdad? Depende. O a lo mejor lo extendemos otra vez a una cuarta parte. Estoy jugando. Es un chiste. Pero sí, vamos a hablar hoy de los últimos 3 versículos. Y antes de empezar, voy a leer su palabra, la palabra de Jehová, y oramos, y de nuevo la vuelvo a leer y explico, hago como un, ¿cómo se dice en español? Un recap, como una recapitulación de todo lo que hemos hablado. Emerson, que sabe español, no, ¿verdad? Hasta francés, ¿sabes, Agar? Hermano, no es cierto. Pero sí, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de todo lo que he estado enseñando, algo corto, algo breve, para que se nos siga pegando. Es importante que fíjense, la palabra habla mucho de guerra. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pablo se la pasa la mayoría del tiempo hablando de guerra espirituales, de la batalla. Pedro dice lo mismo. La palabra que velen aparece muchas veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y también voy a hablar de qué significa esa palabra. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Y la palabra de Dios dice así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístense con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, porque para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, Padre, venimos hacia ti, Señor. Con corazones humildes, Señor, te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. También levantamos una petición por todos nuestros hermanos, Señor, que están de nuevo por todo el mundo, Señor. Te pedimos que les des la fortaleza, mientras ellos mismos pelean las mismas guerras espirituales que nosotros estamos peleando. Dales la habilidad, Señor, de estar plantados firmemente sin temor, Señor. Danos la habilidad también a nosotros, Señor. Y de nuevo te pido que me remuevas a mí, Señor, y abra los corazones de tu pueblo y les hables a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La semana pasada hablamos específicamente de cada parte de la armadura, ¿verdad? Hablamos de la cintura, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Del cinto de la verdad, se puede decir. Del cinturón de la verdad. Hablamos de la coraza, que es la coraza de la justicia, los pies calzados con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Hablamos también del escudo de la fe, del casco de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si bien recuerdan, estuve quebrando cada pedazo de la armadura, más o menos para que nosotros tuviéramos un entendimiento de cómo trabaja cada pedazo de la armadura. Y la semana pasada les estuve enseñando, ¿verdad?, para qué sirve cada pedazo de la armadura. Y antes de pasarme a la armadura, hay ciertas cosas que quiero, ¿cómo se dice? Apuntar o señalar. Que quiero señalar de las que Pablo habla. Pablo menciona 2 veces la armadura. Dice que nos pongamos toda la armadura del Señor. En el versículo 10 dice que si queremos estar firmes, si queremos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos revistamos con la armadura de Dios. En el capítulo 13 dice, por tanto, de nuevo dice, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? No nomás para fortalecernos, no nomás para poder estar fortalecidos en el poder y en la fuerza de Jehová, sino también para poder resistir. Dice, versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, ¿en qué? En el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y estén pues firmes, ¿verdad? 2 veces él habla de que nos pongamos esa armadura. 2 veces nos dice eso. ¿Por qué nos dice eso? Porque es importante. En otras palabras, si yo quiero pelear por mis propias fuerzas, no se va a poder. No puedo. Mi fuerza es limitada. La fuerza que yo tengo es limitada. Y es un poder espiritual. Es una guerra espiritual. ¿Qué significa eso? Que las armas que vamos a usar son espirituales, no son de este mundo. No puedo, si alguien quiere pelear conmigo, no me voy a pelear con esa persona, ¿verdad? Porque ahí, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy abriendo la puerta para que esa persona diga, ¿sabes qué? Jesús no existe, eres valiente, fíjate lo que hiciste, me golpeaste. Abrimos la puerta para que el enemigo use nuestro comportamiento para que no señale en contra. También usa la palabra 3 veces, estar firmes. 6 veces la palabra contra. Y en una de ellas especifica que nuestra lucha no es contra sangre y carne,
básicamente que nuestra guerra es espiritual, ¿verdad? Dice que nuestra lucha es contra el diablo y sus insidias. Las insidias quieren decir sus esquemas, sus trucos que él usa hacia nosotros. Número 2, contra principados. Número 3, contra potestades. Número 4, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Número 5, contra las fuerzas espirituales. Now, quiero que pongan atención aquí en el número 4 donde dice contra los poderes de este mundo. La palabra de Dios en 1 de Juan, se me hace que es el capítulo 5, dice que todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Si no eres hijo de Dios, vas a estar sobre ese poder, vas a ser guiado por ese poder, por ese patrón. Y sabemos que los gobiernos que existen aquí, si no están en Cristo, son gobernados y son guiados por el maligno. Por eso hay muchas guerras. Mucha gente dice, ¿por qué hay tantas guerras? No podemos entender. Porque son guiados. Es una guerra espiritual, ¿verdad? Y cada gobierno que es establecido, cada gobierno quiere tener el poder más que el otro gobierno. Por eso los países pelean entre sí mismos. Todos quieren tener mejor tecnología, todos quieren tener mejor economía, todos quieren tener más plata, todos quieren tener más oro, todos quieren tener mejor petróleo, todos quieren tener más dinero, todos quieren tener más armas y poder. ¿Verdad? O sea, sabemos que todo el mundo está bajo la influencia del maligno. Y número 6, dice contra, pero aquí dice que nosotros no peleamos en contra sangre y hueso. Básicamente que nuestra pelea no es contra nosotros o contra otras personas. Vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 10. Amén cuando estén ahí. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ok. Ahorita hace unos segundos hablé de las 6 veces que Pablo habla de contra quién es la guerra, ¿verdad? Y una de ellas no es contra seres humanos. Ok. El diablo y sus insidias, principados, potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad. Todo esto son niveles que existen de maldad. Hay rangos poderosos los que nosotros no sabemos. Y en Corintios habla que dice que aunque no andamos en la carne, no luchamos. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Dice que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas. ¿Cuáles son esas armas? En Efesios capítulo 6, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, del 10 al 20, nos habla de la armadura de Dios. Esas son las armas espirituales con las que nosotros peleamos. Y se las voy a dar aquí sin la armadura, ¿verdad? Y luego les voy a dar otra definición después de esta arma. Sabemos que peleamos con la verdad, que es el cinturón, ¿verdad? Ceñida la cintura con la verdad. La verdad, peleamos con la verdad, con la justicia, con el evangelio que nos trae paz, con la fe, con la salvación y con la palabra de Dios. Esas son nuestras armas espirituales, que son poderosas, que no son armas terrenales ni de este mundo. Pero ¿qué significa la verdad? Cuando Pablo dice, ceñida la cintura con la verdad, quiere decir integridad. Pablo nos dice que caminemos en integridad como hijos de Dios, como cristianos, que no dejemos ninguna área floja donde una mentira nos pueda descalificar a nosotros mismos de nuestra fe. Porque el enemigo es lo que busca.
Él no nos puede descalificar a nosotros. Nosotros nos descalificamos cuando tomamos una decisión que sabemos que no está en la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando yo dejo mi cintura abierta y dejo que las mentiras de Satanás se metan. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo medio chistoso, pero puedes tomar mientras no te emborraches. ¿Ok? Está bien. Pero ¿qué pasó cuando empiezo a tomar una? Empiezo a tomar una y luego empiezo a tomar dos, ¿verdad? Y caes cada fin de semana. Y después, ¿dónde anda el Bernie? No, pues allá lo miré en el bar. ¿Qué está haciendo? No creo que esté predicando la palabra. No, es un chiste. Pero así es como empezamos a comprometer, ¿verdad? Yo mismo me tengo que dar cuenta de que no puedo dejar esas áreas abiertas en mi relación con Él. Aquí lo que Pablo está diciendo cuando dice la cintura ceñida con la verdad es que caminemos en integridad con el Señor. Y vamos a fallar, vamos a caer. Nadie es perfecto. Pero cuando lleguemos a ese punto de que fallamos, que practiquemos esa integridad. Señor, he fallado, perdóname. Perdóname por esta falla que he cometido ante ti. En el libro de Juan, Primera de Juan capítulo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mientras caminemos en esa integridad. Número 2, la justicia. La semana pasada les dije que esa justicia es la justicia de Cristo, porque nuestra justicia no es suficiente. Pero ¿qué quiere decir justicia? Está hablando de pureza, que caminemos en pureza, que nos separemos del pecado. Hace rato les leí el versículo. Disculpen, me pongo nervioso y empiezo a tartamudear. Leí el versículo en Primera de Pedro, donde Pedro les dice, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santos. Yo soy santo. Esa es palabra de Jehová. Ese es Jehová hablándole a su pueblo, diciéndole, sean santos porque yo soy santo. Aquí la justicia que está hablando que viene de Cristo es que nos pongamos esa pureza. Que poco a poco nos empecemos a separar de las cosas que nos hacen que vuelvamos a caer de nuevo en el pecado. Número 3, el Evangelio de la paz. ¿Qué significa con el Evangelio de la paz? ¿Qué es lo que trae el Evangelio a una persona que recibe a Cristo? La paz, la tranquilidad. Ya no eres hijo de condenación. Has hecho paz con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, porque vienes a reconocer que Él murió por nuestros pecados y lo aceptas. Cuando tú lo aceptas, tú pasas a ser parte de la familia de Dios. Ya la ira de Dios ya no está sobre ti. Ha sido removida por parte del sacrificio de Cristo y por su sangre que ha sido derramada. Él te justifica por medio de su sangre. Y hablamos de eso la semana pasada. No tengo mucho tiempo para ir para atrás y empezar a repasar esas cosas, pero más o menos para que lo tengan en mente. Y la palabra y la fe. Ok, ahora vamos a la fe. Dice el escudo de la fe. ¿Y qué hace un escudo? Nos protege, ¿verdad? Te hace un escudo, alguien te tira una piedra o te tiran con un garrote, ¿sabes lo que te van a tirar, verdad? Y te cubres. En el tiempo de los romanos, cuando tiraban las flechas, las metían en aceite y luego las prendían. Y cuando tiraban las flechas, pues entraban ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí, cuando entraban al escudo o al target, que era a su meta, a la carpeta. No, carnal, estás mal. Cuando llegaban al blanco, ¿verdad? Como los metían en aceite y se empezaban a quemar y no se apagaban muy fácilmente. Empezaban a quemar por dentro de la persona, ¿verdad? Eso Pablo lo está usando de una forma para ilustrar cómo el enemigo avienta sus dardos encendidos. Y les dije la semana pasada que esos dardos muchas veces vienen en forma de tentación o vienen en forma de pensamientos. Una ilustración que les voy a dar ahorita rápidamente es, les dije varias veces que
yo ministro en un programa de restauración a hombres que tienen problemas de drogadicción, muchas adicciones. La palabra adicción solamente quiere decir hábito, y es un hábito que repites. La palabra dice que un hombre que está plenamente metido en el pecado tiene una fortaleza, ¿verdad? Les llama iniquidad. Estaba hablando yo con uno de los hermanos que está ahí en el programa que se quería ir. Ya dijo, ¿sabes qué? Ya me voy. Y me senté y le dije, vamos a orar. Nos pusimos a hablar y le dije, te voy a decir lo que yo te he estado mirando hacer todo el tiempo que tú has estado aquí. ¿Ok? Y me dice, ok, está bien. Y le dije, pero no quiero que pienses que te estoy juzgando, porque no te estoy juzgando. Nomás quiero que veas lo que yo veo por medio de mis ojos. Me dice, está bien. Y le dije, desde que llegaste, el único tiempo que te la pasas en la palabra es cuando estamos haciendo el discipulado o que yo estoy predicando aquí en el rancho. Las demás veces yo te miro que estás caminando de una esquina a la otra con tus pensamientos. Le dije, el enemigo te está tirando dardos encendidos y tú los agarras y tú los crees. Y caminas y sigues pensando en estos dardos y empiezas a creer las mentiras del enemigo al punto de que te dijo que te vayas, que ya has sido sanado, que es tiempo de que te vayas. Y es lo que está haciendo ahorita. Y se me quedó mirando, se puso a llorar y me dijo, tienes razón. Y le dije, tienes que estar firme, tienes que permanecer firme, inmovible y dejar que el Señor se mueva en tu vida. Tienes que abrir tu corazón y parar de estar peleando en contra de Él. Tienes que empezar a creer, a confiar en sus promesas. Y eso es lo que el escudo hace. El escudo de la fe es confiar plenamente en las promesas de Dios. Y la palabra de Dios está llena de sus promesas. Está llena de sus promesas. Si el enemigo nos vence, ¿verdad?, o nos golpea duramente, es porque nosotros fallamos. Es porque no levantamos el escudo de nuestra fe. Es porque nosotros no confiamos en sus promesas de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús? Si el Hijo te hace libre, libre serás. Si Él te hace libre, nadie más te puede volver a esclavizar. Esa es una promesa de Jesús que Él nos dio. Pero muchas veces nosotros no nos tomamos ese tiempo, ¿verdad? 20 minutos, 30 minutos para meditar solamente en una promesa. Va a ser un gran cambio en nuestra vida. La salvación. Pablo habló de la salvación, que nos pusiéramos el casco de la salvación. ¿A qué se refería? Estaba hablando de que tuviéramos la mente correcta, ¿verdad? Una mente correcta, ¿verdad? Solamente está correcta cuando está protegida por la palabra de Dios, por la salvación. Tu mente está correcta, ya sabes a dónde vas. No importa lo que el enemigo te diga, no importa por todas las cosas por las que pases, por todas las tribulaciones, tú sabes que Dios es fiel. Y si Él dijo que eres hijo de Él y que eres salvo, salvo eres. Esa es la mente correcta. Esa es una mente que tiene plantada la mirada en el objetivo y no va a dejar que nada obstruya su visión. Aquí es lo que Pablo está hablando, que tengamos esa mente correcta, que tengamos nuestra mente centrada. Y la palabra de Dios, aquí les dije la semana pasada de nuevo, que cuando habla de la espada y de la palabra, está hablando de la daga. ¿Cómo si era una daga lo que dije? Era una daga. Y la palabra quiere decir rema, que es una palabra precisa. La Biblia es un arsenal lleno de palabras precisas para la batalla precisa por la que estemos pasando. Todo lo que tenemos que hacer es desarrollar un poco de tiempo. En el libro de Deuteronomio dice que meditemos en su palabra. La palabra meditar significa pensar profundamente y contemplar profundamente en su palabra. Es todo lo que nos pide Jehová, que nos llenemos de su palabra y que contemplemos profundamente. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está hablando? Pero ¿qué quiere decir toda la armadura? Básicamente, lo que Pablo está señalando y lo que Pablo está describiendo son los atributos de Cristo. Porque Él es la verdad, Él es la justicia, Él es la paz,
Él es la fe, Él es la salvación y Él es la palabra de Dios. Pablo nos está diciendo que nos pongamos a Cristo. En Romanos capítulo 13, versículo 14, Pablo dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Lo voy a leer de nuevo, Romanos 13, 14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. La palabra proveer significa percibiendo de antemano. Pablo nos dice que nos pongamos a Cristo para que no pensemos de antemano cómo darle de comer a la carne o a los deseos que pelean en contra del Espíritu de Dios. ¿Alguna vez ustedes cuando están batallando, tomar una decisión y dentro de ti sientes que el Señor te dice: hey, vete por este lado? Tú dices: pero es que yo quiero nomás una vez. Nomás quiero ir a esa fiesta nomás una vez. Son los deseos de la carne. O déjame hacer esto nomás una vez. Y el Espíritu dentro sientes la convicción de Dios, ¿verdad? Aquí lo que Pablo está diciendo es que nosotros nos pongamos a Cristo, nos pongamos sus atributos para que de antemano no empecemos a pensar, a contemplar en que, ¿sabes qué? Voy a pecar. Es lo que Pablo nos está diciendo. Galatas 3:27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. De nuevo, Galatas 3:27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. De nuevo, aquí Pablo vuelve a decir que todos los que estamos en Cristo, de Cristo nos hemos vestido. O sea, que nos pongamos a Cristo. La única manera que podemos pelear, la única manera que podemos estar firmes es si nos ponemos a Cristo, que es su paz, su evangelio, su verdad, su palabra, su justicia, ¿verdad? Que es su santidad y su salvación, que es un regalo gratis. Viéndonos de nuevo a Efesios, vamos ahora a empezar en el versículo 18 del capítulo 6, ya para terminar con esos 3 versículos. Ya mero terminamos, nos queda como 1 hora y media, más o menos. Estoy jugando. Versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antes de explicar este versículo, ¿por qué no vamos al capítulo de Lucas, capítulo 18? Y brevemente nomás les voy a leer algo. No se los voy a explicar, no voy a explicar este pasaje. Nomás lo voy a más o menos a sobrepasar, pero para darles un poco de concepto. Amén cuando estén ahí. Lucas capítulo 18 y empezamos en el versículo 1. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos... Bless you. Scare me. Ya casi me tiro al piso, Sherry. No, estoy jugando. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos deberían orar en todo tiempo. Que quiero que me hagan un favor, por favor. Quiero que repitan: orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Estas son las palabras de Jesús. En Lucas capítulo 18. Jesús dio un ejemplo grandísimo los 3 años que él estuvo en ministerio. Porque si leen los evangelios, Jesús siempre se retiraba a un lugar a orar. Siempre se retiraba a un lugar a orar. ¿Quieren mirar cómo Jesús oraba? Vayan al evangelio de Juan, capítulo 17. Y esa es la oración de Jesús. Pero en todos los evangelios Jesús se retira a orar. Y siempre les está enseñando cómo orar. En Mateo les enseña cómo orar. En el capítulo 7 dice que pidamos, que toquemos, ¿verdad? Dicen que pidamos, que toquemos,
y que busquemos y se nos va a ser dado. Disculpen. Aquí dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Versículo 6. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Este es un ejemplo de que Jesús les está diciendo, contándoles esta parábola a las multitudes y a los discípulos de que nunca paren de orar. Cuando Jesús iba a ser crucificado, ¿qué dijo? Si es posible, remueve, ¿verdad?, esta copa de mí. Pero dice, no mi voluntad, sino tu voluntad. Para todo lo que Jesús hizo, siempre oraba al Padre. Nos estaba dando un ejemplo de por qué debemos orar constantemente. Y aquí en el versículo 18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia. ¿Cómo podemos orar en todo momento? Aquí Pablo no está diciendo que te la pases orando, ¿verdad? No quiero faltarle al respeto a ninguna otra religión, pero existen religiones donde no oran, nomás repiten un rezo. La palabra oración quiere decir petición, pedir, comunicación. Yo no puedo decir que yo tengo una relación con Emerson, que lo conozco, si todo el tiempo le digo, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y me pregunto, ¿qué vas a comer hoy? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿vas a ir a la iglesia? Oye, buenos días, ¿cómo estás? Y todos los días repito lo mismo y él dice, oye, pues, ¿qué tiene? Oración es hablar con el Señor. No importa cómo te sientas. Señor, hoy dudo de ti. Hoy dudo que tu presencia está conmigo. Perdóname, pero así me siento. Esa es una relación. Es abrir tu corazón y hablar con esa persona. La palabra oración quiere decir petición o pedir. Lo que Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Que cuando dice que con toda oración y súplica en todo tiempo, no está diciendo que nos la pasemos todo el día orando, todo el día sin cesar. Básicamente está diciendo que a todo momento, que oremos por todo, por cualquier situación, cualquier oportunidad que tenemos, que nos la pasemos orando. Haciendo oraciones breves y rápidas a tu respuesta en cada situación. Es lo que Pablo básicamente nos estaba diciendo, que cómo podemos orar en cada momento o en todo momento, haciendo oraciones breves y rápidas a tu respuesta. Que tu respuesta sea, ¿sabes qué? Me acaban de despedir de mi trabajo. En vez de enojarme, ¿verdad? Padre, ¿sabes qué? Tú estás en control de todo. Dame la fortaleza. Abre la puerta que tienes que abrir para que yo agarre un trabajo de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Es una oración rápida a una situación por la que estás pasando. Que te chocaron en el carro. En vez de enojarme y, ¿verdad?, cantar las mañanitas a la persona, mejor, Padre, tú sabes por qué pasan las cosas, ¿verdad? Extiende tu mano y guíame y de nuevo arregla este problema o dame la sabiduría para arreglarlo. Aquí Pablo también, de nuevo en el versículo 18, habla de súplica. ¿Qué quiere decir súplica? La palabra súplica quiere decir rogar. Suplicar es rogar con sentimiento profundo. Un cristiano debe de orar siempre, porque siempre está sujeto a tentaciones y ataques del diablo. Por eso Pablo quiere que nosotros oremos a todo tiempo, porque el enemigo no descansa y siempre está haciendo sus trucos para ver si puede agarrar a algún creyente desprevenido.
Otra cosa que debemos notar es que Pablo menciona también estar atento. Pero antes de hablar de esa palabra atento, en el versículo 18 dice que velemos con toda perseverancia. La palabra velen significa estar alerta y cuidar. ¿Por qué Pablo nos dice que estemos alerta y que cuidemos? La palabra perseverancia es que seamos persistentes en nuestra oración, en nuestras súplicas. No nomás por nosotros, sino por todos los santos. Tenemos que orar unos por otros, porque todo el que está en Cristo está en guerra. La palabra atento, esta palabra significa estar alerta, activo y estar presente. ¿Pero por qué? Porque estamos en una batalla. Nuestro misil de largo alcance es la oración. Es la oración, ¿verdad? Yo no estoy donde tú vives, pero somos hermanos. Sé que estás pasando por un momento difícil. Yo no te puedo ayudar, pero puedo orar. Es la mejor manera que te puedo ayudar. Voy a interceder por ti. Por eso Pablo dice que nos la pasemos en súplica por todos los santos. Y ahorita les voy a dar unos versículos para que miren de ejemplo cómo Pablo, ¿verdad?, y otros hermanos están intercediendo. Orar en el Espíritu, cuando Pablo dice que oremos en el Espíritu, orar en el Espíritu significa orar en la voluntad de Dios. Sabemos que la oración cambia las cosas. Cuando Pablo nos dice que oremos en todo tiempo en el Espíritu, una persona que está orando en el Espíritu, ¿verdad?, va a estar en la voluntad de Dios y no va a orar de esta manera. Yo puedo estar pasando por situaciones difíciles y en vez de decirle al Señor que me mueva de ahí, orar en la voluntad de Dios y decir: Señor, dame la fortaleza. Dame la fortaleza para pasar por lo que estoy pasando. Dame la fortaleza de no flaquear y seguir fiel hacia ti. Y enséñame o demuéstrame o dame la sabiduría para poder entender lo que me quieres enseñar por medio de esta prueba. Eso es orar en la voluntad de Dios. No decir: Señor, ya no puedo más, remuéveme porque me voy. Un día más y me voy. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne les es débil. Mateo 26:41. ¿Okay? La importancia de orar. Estas son las palabras de Cristo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Son las palabras de Pablo. Que oremos a cada momento, a cada instante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Hermanos, oren por nosotros. Aquí es Pablo diciendo: hermanos, oren por nosotros. Este es Pablo dándonos el ejemplo. ¿Por qué debemos de orar uno por otro? Porque todos estamos en una batalla. Estamos peleando esa batalla y la palabra dice que todos somos el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes miembros, pero todos esos miembros hacen fuerte al cuerpo. Tenemos que orar uno por otro. Amén. Para nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. De nuevo, lo voy a repetir. Para nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Último versículo. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos siempre, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Ese es Colosenses 4:12. Aquí Pablo está hablando de un hermano que se llama Epafras. Epafras dice,
¿verdad? Que es un sirviente de Jesucristo. Pero dice la palabra que Epafras siempre está esforzándose intensamente. Esa es una súplica. Aquí Epafras está suplicando por el cuerpo o por la iglesia de Efesios. Dice que de Colosenses, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. La importancia de orar unos por otros. ¿Qué pasa cuando tenemos un hermano que apenas acaba de llegar a la fe, que es nuevo en la fe? Sabemos que es débil, sabemos que no conoce la palabra. Uno que ya tiene un poquito más de madurez, ¿verdad? En la fe, nuestra responsabilidad es interceder por el hermano o por la hermana y orar por ellos. Que Dios le dé la fortaleza, que Dios le dé conocimiento, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé la habilidad de permanecer firme, establecido en los caminos de Dios. Y vamos al versículo 19 al 20. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo, hable sin temor como debo hablar. Les voy a dar un poquito de información. Cuando Pablo escribió el libro o la carta de Efesios, Pablo estaba en la cárcel. Yo me imagino que Pablo, porque si leen el libro de Hechos, muchas veces a Pablo lo tenían amarrado con un soldado. Yo me imagino que una de esas tardes, Pablo debe haber estado amarrado de un soldado, ¿verdad? Y en el espíritu empezó a mirar los pedazos de la armadura. Y fue lo que a él le movió para empezar a escribir y decirle a sus hermanos, ¿verdad? Que así como los soldados tenían su armadura para protegerse cuando estaban en la batalla, que de ese modo también Jehová tenía su propia armadura. Pablo estaba en prisión cuando estaba escribiendo esto. Y una de las cosas que me impresiona de Pablo, ¿verdad? En el versículo 19 al 20, Pablo dice, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Pablo no les estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Efesios, por favor oren para que me saquen de aquí. Eso es orar en el Espíritu. Esto es orar en el Espíritu. Pablo no les estaba diciendo, hey, oren por favor porque ya no quiero estar en la cárcel. Pablo les dice, oren por mí para que se me sea dada palabra, ¿verdad? Al abrir mi boca y para que Dios me dé la fortaleza para que yo siga predicando su evangelio sin temor. ¿Por qué? En el libro de Hechos, si nos damos cuenta, cada vez que Pablo llegaba y predicaba la palabra en alguna parte, a Pablo lo golpeaban. Pablo era perseguido. Pablo no estaba preocupado por el hecho de que él estaba en prisión. Él no estaba pidiendo a los hermanos que oraran por su liberación. Al contrario, lo que él pedía es que oraran para que Pablo recibiera valor para no callar y hablar la palabra de Dios y que Jesús había muerto por nuestros pecados en la cruz. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que los fariseos y los judíos odiaban a Pablo porque Pablo era un fariseo. Pablo se volteó, el Señor se le apareció en el camino de Damasco y le dijo, hey, ¿por qué estás yendo en contra de mí? ¿Por qué estás persiguiendo a mi pueblo? Y después Pablo predicaba ese evangelio y los fariseos lo perseguían. Y cada oportunidad que tenían lo golpeaban cuando él predicaba la palabra. Vamos a imaginarnos un poco, Pablo tenía temor de predicar la palabra. Tenía razón. En el libro de Corintios, en la segunda de Corintios, Pablo habla cuántas veces lo golpearon. Cuántas veces fue golpeado. Y Pablo, en vez de que les dijera, hey, por favor, oren por mi liberación, Pablo les dijo, ¿saben qué? Yo estoy donde debo de estar. Dios me tiene en el lugar perfecto. Oren para que Dios me dé la fortaleza para que yo siga predicando el evangelio.
para que yo siga predicando el evangelio, no nomás aquí adentro, sino cada vez que me saquen a corte y pueda predicarles y decirles que Jesús es el Mesías y que por medio de Jesús no hay resurrección de los muertos y que por medio de Jesús no hay perdón de los pecados, porque los judíos pensaban que era por medio de las obras y de la ley, pero la palabra dice que la ley te apunta de que eres ¿cómo se dice? La palabra guilty, culpable. Es culpable de pecado. La ley fue hecha para enseñarnos de que nosotros somos culpables de pecado. Y Pablo aquí les decía que oraran para que Dios le diera la fortaleza de no quedarse callado. Cuando Pablo dice el evangelio por el cual soy embajador, la palabra embajador es una persona que actúa como representante o promotor de un país a un país extranjero. Pablo era el representante del reino de Dios porque él estaba predicando su palabra. Y había muchos obstáculos, ¿verdad? Había la posibilidad de muerte. Y Pablo estaba pidiendo que oraran por él para que Dios le diera esa fortaleza. Para que no le importara qué tan grande estuviera el peligro, que él tuviera la fortaleza de predicar su palabra bien como debería de ser. Amén. Así como Pablo pidió que oraran por él para que Dios le diera la fortaleza, de esa misma manera nosotros deberíamos de pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de serle fiel a Él, que nos dé el valor y la fortaleza de seguirlo, que nos dé la habilidad de nosotros mismos levantar nuestra cruz y seguirlo y negarnos diariamente. De esa misma manera nosotros deberíamos de orar. Eso es orar en el Espíritu. No decir, Señor, yo no quiero hacer esto. No, Señor, dame la fortaleza de que pase lo que pase, venga lo que venga, Señor, que yo esté plantado firme y que te sea fiel por el resto de mis días aquí. Dame la fortaleza de no caer y seguir predicando tu palabra, no importa lo que pase. Esa es la actitud que nosotros mismos deberíamos de tener. No sé, a lo mejor alguien está mirando por medio de las redes sociales y es la primera vez que escuchas que un cristiano está metido en una guerra espiritual. Déjate digo algo, esta guerra espiritual es real, pero muchos no la pueden ver y porque no la pueden ver, no la creen. Si quieres enseñar, si de verdad quieres enseñarte cómo pelear esta guerra adecuadamente, yo te aconsejaría que mantengas tiempo y desarrolles tiempo en su palabra y que sigas orando y que le pidas a Dios que te dé la habilidad para que tú te sometas a su voluntad de Él y que te dé la sabiduría y que abra tu entendimiento para que puedas entender las cosas de una forma espiritual, no de una forma terrenal. La palabra dice que las cosas de Dios son discernidas espiritualmente. Si no tienes el Espíritu de Dios, no lo puedes entender. Para ti no tiene lógica, porque tú todavía estás muerto espiritualmente. Es el Espíritu que te da vida, es el Espíritu que te empieza a demostrar cosas y te empieza a enseñar cosas que otra gente que no conoce a Cristo no puede entender. Amén. Como Pablo dice, vamos a ponernos la armadura, a seguir orando, ¿verdad? A todo tiempo, sin desmayar y suplicar uno por otro, siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, te pedimos que de nuevo, Señor, nos recuerdes que a cada momento debemos de orar. Que nos recuerdes la necesidad, Señor, de estar en comunión contigo a cada instante. Y, Señor, danos la fortaleza, Señor. Y danos la sabiduría para poder usar adecuadamente la armadura, Señor, y ponernos a tu Hijo. Y caminar en pureza, caminar con integridad, Señor. Confiar en tus promesas, estar seguros en tu salvación. Te pedimos que sigas guiando cada paso de nosotros, que protejas a cada hermano y a cada hermana que se encuentra aquí con nosotros en el culto y a cada hermano y hermana que nos están viendo por medio de las redes sociales, Señor. Que tu Espíritu nos guíe siempre, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan buenas tardes.